Avui presentem un llibre que porta per títol la pel·lícula de Pasolini, l'Evangeli segons Sant Mateu. Està escrit per un company nostre que li diuen Josep Maria Monsó. Desgraciadament, l'autor, que normalment sempre està en les presentacions, en aquesta volta no pot estar perquè ahir, allà a les 5 de la vesprada, el van intervindre en una operació quirúrgica que li portarà a estar en l'hospital 3 o 4 dies, sinó que era impossible que avui estigui. No obstant, com que això ha sigut a última hora, no hem pogut ajornar la presentació. Normalment, els llibres que nosaltres hem presentat, ja portem una quarantena de llibres, estaven circumscrits o emmarcats dins d'un cicle que anomenàvem la història dels nostres pobles. I en aquest títol hem passat per aquestes aules de la universitat alrededor d'una quarantena d'autors que han anat esbrinant històries succeïts dels seus pobles, episodis, llegendes, etc., de tot el País Valencià. Però en el cas d'avui peguem un bot i ens n'anem a la Itàlia de Pasolini. Precisament quan celebrem, i aquest llibre és un homenatge als seus 100 aniversari del seu naixement. Pasolini va néixer el 5 de març de 1922. Per tant, Josep Maria ha volgut fer el llibre precisament com a homenatge d'aquest gran director de cine. Moltes pel·lícules s'han filmat sobre la vida de Jesucrist, de Jesús de Nazaret, però la majoria sempre han anat a ressaltar la divinitat d'aquell personatge històric, el misteri en aquell personatge. En el cas de Pasolini no és exactament això. A pesar que ell deixa vislumbrar el misteri, ell intenta presentar un personatge històric, humà, terrenal, però ho fa amb tanta força, de tal forma que un espectador creient arriba a vislumbrar aquest misteri de Jesús de Nazaret. I, en canvi, un no creient es queda en el personatge històric en un missatge revolucionari. No de baix, el Pasolini és un home no creient, ateu i comunista, però té un avantatge sobre molta gent que va treballar i va escriure sobre Jesús de Nazaret. I és que ha sigut absolutament fidel als textos de l'Evangeli de Sant Mateu. I això és un gran... És a dir, quan tu vas seguint la pel·lícula, vas veient com ell és molt fidel als textos. Va intentar reflejar allò que l'evangelista, que, en fi, sabem massa que no era un evangelista soles, sinó que eren comunitats que havien en molts pobles que cada un anava escrivint unes parts de l'Evangeli, unes llegendes agarrades d'altres textos, etc. Però ell és absolutament fidel als textos que ell intenta plasmar en la pel·lícula. El llibre és una bona guia per comprendre a Pasolini, per a poder seguir la pel·lícula de l'Evangeli segons Sant Mateu. Està molt ben escrit i es llig amb molta facilitat. És un dels grans mèrits que ha tingut
Josep Maria d'escriure'l per a tota la gent que li interessa el cine i que li interessa la pel·lícula de Pasolini. Se l'entén tot perfectament. Hi ha voltes que la gent escriu sobre cine i tot són parrafaes tècniques i tal, i et perds. En el cas de José María no, es queda, arriba a transmetre allò que vol transmetre i nosaltres comprendre allò que ell ens diu. Sobre l'autor, jo ràpidament diré que és llicenciat en Teologia, és assagista i crític cinematogràfic i ha escrit diverses guies com esta d'algunes pel·lícules, que com la pel·lícula de Hitchcock, que és Con la muerte en los talones, i també una altra pel·lícula també molt famosa que es deia Ordet, de Dreyer. Són les 3 guies que ell ha escrit sobre cine, a part dels molts articles que ell ha escrit sobre cinema. Després també interessa dir de José María que va ser el responsable d'escollir i de presentar les millors pel·lícules que va poder aconseguir per a presentar-les al Seminari de Montcà. I va ser molts anys responsable de tot això del cine i de presentar pel·lícules. De tal forma és així que encara hi ha molts antics alumnes del seminari que quan es troben en ell encara li recorden en satisfacció la formació cinematogràfica que ell es va donar als alumnes. Jo, com que els altres intervinents van a insistir sobre moltes de les coses, jo encallaré i vaig a presentar-los. En primer lloc, intervindrà Concha Roncal. Ella és editora de l'editorial Nau Llibres, que és precisament la que ha publicat totes les guies de pel·lícules famoses i tot això, com esta que ha escrit Josep Maria Monsó. Al final del llibre hi ha una relació de les millors pel·lícules sobre les quals ells han publicat les guies per a veure i per a analitzar pel·lícules. És molt interessant. Quan acabarà Concha, parlarà Rafael Xerta, que és llicenciat en Comunicació Audiovisual, llicenciat en Filologia Hispànica i també forma part del comitè que publiquen totes aquestes guies de veure i d'analitzar les pel·lícules. I finalment parlarà el nostre company Paco Gramaje, que en cert modo substituís a l'autor que no ha pogut assistir. Ràpidament han tingut que buscar algú per a que el substituïra. I ell és company i contertuli nostre, contertuli setmanal, que ens solem anar veient setmanalment. És a dir, nosaltres tres, tant Josep Maria, que és condeixeble meu, com Gramaje i jo, solem assistir setmanalment a la tertúlia i parlem de lo diví, de lo humà, de política, de coses intel·lectuals, etc. Ell ens parlarà concretament del personatge Pasolini. Jo de Pasolini solament voldria assenyalar una cosa que normalment no apareix en les biografies, i és que va ser un gran defensor de les llengües vernacles, no de les oficials, sinó d'aquelles regionals que estaven maltractades. Ell era defensor d'aquestes llengües, va tindre molta relació amb escriptors catalans, etc. I per això va ser director i fundador d'una de les revistes que va publicar en la llengua del friül. I al final de tot diré que aquesta presentació forma part d'un
emmarcació que diguem fòrum de debats. Vol dir que quan acabarà l'últim Parlament passarem la veu als assistents que vulguin preguntar o que vulguin dir la seva, que vulguin exposar les seues teories. Ja té la paraula Concha Roncal. Bueno, pues en primer lugar, en mi nombre y sobre todo en el nombre de José María, que puso mucha énfasis en que os diera las gracias a todos por haber venido y que le diera las gracias a la universidad por dejarnos esta aula. Y yo os voy a hablar, como toca, de la colección Guías para ver y analizar cine, que lleva publicando la editorial desde hace ya 32 años. Hoy este libro que presentamos hace el número 74 de la colección y el que le acompaña, que ha salido también ahora, El Sol ante el peligro, hace el número 75. Luego ya tenemos 75 números de la colección editados. Esta presentación en concreto es muy importante para la editorial Naolibres y para mí en particular por dos motivos. En primer lugar, porque dentro de 10 días conmemoramos el 25 aniversario de la muerte de mi marido, Leopoldo Navarro Sánchez, fundador de la empresa, con un grupo de amigos y sostén y dinamizador de la editorial hasta su muerte. En segundo lugar, porque es un libro de José María Monzó, que es muy amigo y además ha pertenecido desde el principio a este grupo, de se cuenta Rafa, de enamorados del cine que se dejaron embaucar por Leopoldo para comprometerse en esta loca aventura de editar una colección de libros que analizaran con rigor, pero también con amenidad, películas claves de la historia del cine. Aunque la colección se comenzó a editar en el año 1996, el antecedente fueron unos cuadernos didácticos que se publicaron entre los años 1990 y 1994. He traído una muestrecilla de esa prehistoria, dedicadas a alumnos del antiguo bachillerato y módulos profesionales de imagen y sonido que iban acompañados de una guía para el profesor. Los cuadernos, en tamaño folio, como lo veis, tenían 12 o 14 páginas, eran eminentemente prácticos y tuvieron una gran acogida, pero un pobre rendimiento económico, porque para nuestra desgracia los institutos compraban un ejemplar, hacían 30 fotocopias que repartían a los alumnos y ya estaban todos servidos. Por ese motivo, pues los autores que había en aquel momento, José Luis Barrera, Adolfo Bellido, Javier Marzal, José María Monzó, Leopoldo Navarro y Salvador Rubio, decidieron cambiar el formato y transformar los cuadernos en unos libros sencillos, de pocas páginas, pero ya dedicados a estudiantes universitarios y públicos en general. He traído dos muestrecillas de los tres primeros que editamos. Los dos primeros títulos de la colección, que eran Guía para ver cantando bajo la lluvia y Guía para ver M, el vampiro de Düsseldorf, en el año 1996 todavía era Leopoldo responsable de la editorial, pero Leopoldo murió en abril del 97 y dejó la colección en suspenso cuando se estaba preparando Guía para ver el espíritu de la colmena. En septiembre de ese mismo año me hice yo cargo de la empresa y tras un par de meses intentando desentrañar los misterios del oficio, que yo desconocía por completo, yo era profesora de matemáticas en un instituto, tuve al hijo de José María además como alumno, pues decidí que había dos proyectos fundamentales de Leopoldo que debían continuar. Uno era el proyecto didáctico de Ciencias Sociales GEACLIO y el otro la colección Guías para ver y analizar cine. Así que me puse en contacto con los autores, que respondieron entusiasmados a la propuesta, y en enero de 1998 ya salió el tercer volumen de la colección, Guía para ver el espíritu de la colmena, dedicado, según se indica en el libro, a Leopoldo, lleno de vida en nuestro recuerdo. A partir del cuarto número, la colección tuvo dos cambios importantes.
Por una parte, aceptamos la propuesta de la editorial Octaedro de Barcelona para coeditar con ellos, confiando en que su experiencia ayudaría al reconocimiento de la colección. El otro cambio fue más importante. Se decidió que la autoría dejase de ser colectiva y se abrió a otros autores. Pero para mantener su coherencia se decidió definir una estructura clara de los libros y crear un comité editorial que revisase todas las propuestas que se recibieran y sugiriese a los autores posibles cambios o mejoras. Dicha colaboración con la editorial Octaedro finalizó en el año 2011 con la edición del número 50, Guía para ver el viaje de Chihiro. A partir de entonces, Naulibres decidió continuar sola con la colección, modernizando su aspecto, que es el que tiene ahora ya, y editando los libros tanto en papel como en formato PDF, móvil y EPUB. Y con esta nueva cara pues hemos publicado ya, estamos en el 75, desde el 51 hasta los actuales 74 y 75, es decir, 25 libros más. Por lo que respecta a la estructura de los libros, por si alguno de los asistentes tenéis interés en publicar o en hacernos alguna propuesta, los libros de la colección, aunque se respeten, por supuesto, los condicionamientos de cada película y la autonomía del autor, tienen una estructura muy definida. Hay un primer apartado que es la ficha técnica y artística de la película, el segundo apartado que es una introducción, que sirve para hacer una primera aproximación a la película, dando algunas claves pues, históricas, sociológicas, tecnológicas o estéticas que puedan servir para entender el film. El tercer punto es la sinopsis, un resumen de la trama del film, destacando sus distintas partes y los aspectos esenciales. El cuarto es la estructura del film, que sirve para organizar el análisis textual de la película. El quinto es el análisis textual de la película, que es la parte más importante del libro y que atiende a todos los aspectos relacionados con la puesta en escena, subrayando lo más significativo y relevante. El sexto se titula La construcción cinematográfica, recursos técnicos, expresivos y narrativos del film, y ahí se realiza una recapitulación de los aspectos principales que merecen un comentario más extenso: la dirección de fotografía, la dirección artística, el sonido, la música. En el libro de José María la música es una parte muy importante, el montaje, la interpretación de los actores, el guión, etc. Hay un séptimo punto de interpretaciones del film en el que se desarrollan pues, algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con el film estudiado y que puede servir para comprenderlo mejor. El punto octavo es el equipo de producción y artístico, donde se dan los datos fundamentales de los principales miembros de los equipos técnicos y artísticos. Y, por último, la bibliografía que se ha utilizado en el libro. En cuanto al comité editorial, que ha ido variando a lo largo de estos años, naturalmente, tiene en la actualidad, además de los directores, que son Javier Marzal y Salvador Rubio, y la coordinadora técnica, que soy yo, 7 miembros. José María Monzó, nuestro autor, que como ya ha dicho Antonio antes, también tiene publicadas otras 2 guías en la colección, con La muerte en los talones y Ordet. Rafa Cherta, que nos acompaña para comentar el libro y que se unió al comité editorial a raíz de la publicación de Annie Hall, de Woody Allen, y que también ha publicado Remando al viento, de González Suárez. Está también Juan Miguel Compañ, Francisco Javier Gómez Tarín, Agustín Rubio, Marta Martín Núñez y Salea García Catalá, todos íntimamente relacionados con el mundo de la comunicación y el cine. Su funcionamiento es, a mi entender, único. Yo no conozco ninguna otra colección que figure así, porque una vez recibida una propuesta de publicación, a veces sugerida por los propios miembros del comité, y estudiada, se decide si se acepta o no en base al interés del film o del enfoque. Una vez aceptada la propuesta, el autor se compromete a enviar un primer borrador del texto que es revisado, en principio, por todos los miembros del comité editorial. Como afortunadamente ahora somos varios, pues a veces dejamos que algunos escaquee si tiene cuestiones urgentes que atender. Todos los que han revisado el texto hacen las correcciones
o sugerencias que les parezcan pertinentes y yo me encargo de trasladarlas a los autores para que las incorporen al texto. A veces son necesarias más de una revisión porque quedan aspectos ambiguos. Y una vez claro el contenido del libro, ya se aprueba definitivamente el libro, entonces es ya cuando, digamos, pasa a trabajar la editorial en sí. Hasta aquí todo ha sido trabajo del comité editorial. Ya entonces yo lo corrijo de estilo para adaptarlo a las normas ortotipográficas y de estilo de la colección y envío el libro al autor para que aclare las dudas que hayan podido surgir, corrija los errores que se puedan detectar y ya dé el visto bueno al texto, que queda ya listo para maquetarlo y ya para incluir los fotogramas de la película. Por supuesto que el autor también revisa el texto una vez maquetado, aunque salve errores no se pueda modificar el contenido. Las guías suelen tener una media de 140, 160 imágenes y alrededor de 270.000 caracteres. Y hasta aquí hemos llegado. Esta es la historia de nuestra colección hasta hoy, con 75 títulos, una historia que ya tiene más de 30 años, que nos ha permitido además hacer un montón de amigos en toda España, sobre todo yo, que soy quien mantenga la relación con los autores, que pueden durar 2, 3 o 4 años, con lo cual me conozco todo, cuando tienen un hijo, si han tenido alguna enfermedad, si les han operado, todo. Y también nos han dado algún disgustillo, porque evidentemente no estamos en los mejores tiempos para editar, pero en fin, estamos muy satisfechos con la colección y esperamos que dure al menos otros 30 años, aunque haya que hacer algún relevo entre los que ya tenemos una cierta edad. Y nada más, esta es toda la historia de la colección. Muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra a Rafa, que nos hablará ya en concreto del libro de José María. Sí, buenas tardes. Gracias por venir. Y, como ha dicho Antonio, el libro de José María es un libro magnífico que analiza pormenorizadamente toda la película de Pasolini, prácticamente sin dejarse ni un minuto. No creo que se considere una frivolidad decir que el Evangelio de San Mateo de Pasolini fue para José María una revelación en el sentido rusoniano de la palabra, el descubrimiento insospechado de algo que estaba ahí en el paisaje y en los hombres que lo surcan y que de repente se aparece como visto por una luz nueva, algo, pese a lo visto, que nunca antes se había percibido igual. Hombres y paisajes transitan por la película de la misma manera que la trayectoria vital de cualquier ser humano y marcan una importancia fundamental. Pasolini también sintió esa revelación cuando por primera vez leyó, según cuenta José María en su libro, leyó el Evangelio según Mateo y se sintió fascinado y con la idea de llevarlo enseguida a escena. Por eso su película, el Evangelio según San Mateo, según Mateo el título original en italiano, apareció en un contexto... ¿No se oye bien? Sí, sí. Sentiu bé. És más fuerte. Sí, bueno. Decía que la película de Pasolini aparece en un contexto muy especial, tanto personal de Pasolini como social, la Italia de 1964 en la que se realiza. Es una Italia que sufre tensiones sociales muy fuertes, muy acentuadas, y que desde su visión intelectual de izquierda, Pasolini vive como un testigo de un mundo que ve aplastado por una burguesía depredadora y capitalista que la arroja a los brazos de una sociedad que se basa únicamente en el consumismo. En el momento de realizar el film, Pasolini es un intelectual ya controvertido que ha publicado 2 novelas importantes, no exentas de polémica y que incluso lo llevan a enfrentarse con los tribunales. Y también diversos volúmenes de poesía combativa, crítica, épica, audaz, incluso en friulés, como comentaba Antonio.
También tiene 2 largometrajes hechos, un documental y un pequeño mediometraje, La ricota o El requesón, que tiene mucho que ver con el Evangelio porque presenta una crucifixión desde un punto de vista satírico, aunque la sátira va dirigida al mundo burgués que asiste distanciado y solemne al espectáculo de la pasión, no a la pasión en sí. No es de extrañar, pues, que los problemas del cortometraje pesaran sobre los problemas que acarreó el propio Pasolini en la realización del Evangelio. Tal como relata José María en su libro, el proceso de gestación de la película fue largo y muy duradero. Precisamente son los vínculos que el director Pasolini contrajo con un movimiento cristiano, religioso y cultural, el Pro Civitate Cristiana, que estaba presidido por un profesional del cine, Giovanni Rossi, con el que entró en contacto en el 62, y la lectura del Evangelio según San Mateo, lo que lo decidió embarcarse en un proyecto sin duda pionero en aquel momento, incluso hoy en día diría que sigue siendo pionero, y también controvertido porque se adentraba en un texto religioso, en uno de los textos religiosos canónicos, no desde el fervor de la fe, pero tampoco cuestionando la figura de Jesús. Una figura que la izquierda militante de la época anatemizaba porque, como dice Jean-Paul Sartre en una cita que recoge el propio José María en el libro, no sabía muy bien qué hacer con ella. En este sentido, la visión que proporciona Pasolini desconcertó tanto a un sector como al otro, y la respuesta fue el rechazo, en algunos momentos incluso muy virulento. Nada más leer el texto de San Mateo, Pasolini sintió el impulso de llevarlo tal cual a la pantalla, centrándose exclusivamente en la palabra y en las revelaciones que a través de esa palabra emanaban del texto. Por eso viajó a Palestina buscando localizaciones en un denodado intento de transmitir la sinceridad del texto a través de esos paisajes, de los paisajes que indujeron al evangelista San Pedro a transcribir la palabra de Jesús. Pero ese viaje resultó frustrante para Pasolini, porque sintió que los lugares visitados por la industrialización y el largo trabajo de los hombres a lo largo del tiempo habían alejado el lugar de la representación que él quería. No representaba icónicamente lo que entendía que la palabra se refería. Por eso decide que serán los lugares cercanos suyos a la Italia rural, Lucani, Puglia, Sicilia, Metera, Cretone, los escenarios del film. Son espacios rurales donde el tiempo parece haberse congelado o detenido, ruinas de castillos y palacios que constituirán la escenografía insólita en la historia de la película, incluso del cine hecho hasta ese momento. Y ahí es precisamente a partir de ese contacto con esos espacios que el propio cine de Pasolini evolucionará hacia sus películas posteriores. Mi idea, y reproduzco las palabras de Pasolini que el propio José María reproduce en el libro, es seguir punto por punto el Evangelio de San Mateo, sin hacer un guión, traducirlo fielmente en imágenes siguiendo el texto sin añadir ni quitar nada. Incluso los diálogos serían rigurosamente los de San Mateo, sin una frase de corrección ni empalme, porque ninguna palabra podía estar a la altura poética del texto. Y es una obra de poesía lo que yo quiero hacer, no una obra religiosa en sentido corriente del término, ni una obra en modo alguno ideológica. A fin de la cita. En estas palabras se encuentran sin duda el centro de la controversia que provocó la película. Y estas palabras explican, como más adelante hará Pasolini, su elección del Evangelio de San Mateo de entre los 3 evangelios sinópticos de la tradición. Como explica José María en su libro, desde su vasto conocimiento como teólogo, el Evangelio de San Mateo, es la cita textual de José María, el Evangelio de San Mateo es una narrativa canónica configurada por tradiciones orales justapuestas, sin ningún orden temporal ni biográfico, un texto nacido en una comunidad judía que de alguna forma asumía un pasado nacionalista, el Antiguo Testamento, y que culminó en un personaje al que se declaraba el Mesías,
esperado por el pueblo. El narrador de ese texto es un narrador virtual y despliega un relato poco elaborado que se compone de distintas fuentes justapuestas y que consiste en 5 sermones de un maestro llamado Jesús, su nacimiento, su predicación en Galilea y en Jerusalén y la pasión y resurrección. Es un texto en el que predominan contenidos orales de discursos y doctrinas puestos en boca de Jesús, junto a sucesos de su vida. Su organización, por su formación textual, resulta en parte caótica, de fuertes contrastes, cortes y absoluto desorden, tanto por los tiempos que recorre como por los espacios en los que tiene lugar. Y aquí termina la cita de José María. Esta versión, la versión de la película, por todo lo comentado, le pareció a Pasolini la más cercana al pueblo. Y esa fue la razón que no solo la animó a llevar la escena, sino que se planteó hacerla como finalmente la realizó, utilizando actores no profesionales, personalidades de la cultura del momento como la escritora Natalia Ginzburg o Rodolfo Wilcox, y otros como su propia madre para interpretar a la madre ya madura de Jesús que le sigue en su calvario. Y todo ello rodado en escenarios naturales, sin más aditamento decorativo que el vestuario o la utilería, que remiten por un lado al presente histórico de la acción y por otro a una atemporalidad que deviene presente en el momento del visionado por la sintaxis fílmica tan personal e innovadora que imprime su director a la película. Esta se rodó sin sonido y solo después, una vez rodada, se incorporó la voz durante la postproducción, dejando así que la imagen dejara la impronta en el espectador a través de unas actuaciones realistas de los intérpretes y completamente alejadas de las técnicas naturalistas de los actores profesionales. Pasolini abordó el personaje de Jesús como un mito y su película se devana alrededor suyo, siguiendo precisamente esa concepción mítica del personaje. Por ello es también pionero en el uso de las piezas de música clásica, Bach sobre todo para acompañar determinadas escenas, así como la introducción de música étnica, cantos populares rusos, espirituales negros en otras escenas. Todo ello fusiona el relato como un relato mítico, que precisamente por el uso de la palabra, siguiendo el fino análisis de José María, deviene un texto actual y se inscribe, como dice también José María, en el hoy del espectador. Pasolini estructura la película en 3 grandes bloques, 2 bloques de sucesos al comienzo y al final de la película y un bloque central de enseñanzas. En los 2 primeros se privilegia la imagen y es la fuerza de esta la que se transmite al espectador. En el bloque central es la palabra la protagonista y Pasolini, con su realización, tal y como analiza el autor del libro, parece esculpirla de manera indeleble en el presente de la narración. El autor del libro analiza pormenorizadamente esta compleja estructura que en estas líneas solo he tratado de pergeñar brevemente. Lo más difícil de la película es, sin duda, el reto de dejar que la palabra del evangelista fluyera en una imagen fílmica creada, concebida por alguien que, como Pasolini, se consideraba impregnado de siglos de tradición y enseñanza cristiana, pero que se declaraba como una persona no creyente. Son sus variados recursos expresivos, sobrios y eficaces en su puesta en escena, perfectamente analizados por José María a lo largo de todo el libro, las elegantes panorámicas, los atrevidos zooms, los que al acercarse al intérprete, sea Jesús, sea sus apóstoles o cualquiera de los demás personajes que aparecen en la película, lo que redunda en esa lectura mítica de las imágenes que fluyen ante nuestros ojos. La película de Pasolini, como no podía estar hecha de otra manera, se dirige al pueblo de su época, al que considera, como hemos dicho antes, sometido a los mercaderes del consumismo y manipulado por la hegemonía de una burguesía acomodaticia contra la que constantemente arremete. Presenta así la figura de un Jesús radical que habla al pueblo para despertar su conciencia y que fue quizás una de las razones por las que esa misma burguesía arremetió contra la película, descalificándola de todas las maneras posibles. Sin embargo, el rechazo más generalizado no vino por el contenido de la película, sino porque un comunista y un homosexual se había atrevido con la figura de Cristo.
pero el film de Pasolini tampoco despertó adhesiones entre los intelectuales de izquierdas, como hemos comentado antes, ya que la figura de Jesús, como la personal visión que de él hace la película, incomodaba también a la izquierda oficial del momento. El Evangelio, según San Mateo, constituyó un antes y un después en el cine de Pasolini, algo que deja muy claro en su análisis y en los capítulos preliminares José María en su libro. Y continúa, digamos, esa línea iniciada con el Evangelio en los espacios desiertos, abatidos por el tiempo, los actores no profesionales, también la utilización poco clásica de los actores profesionales, que luego sí, como María Callas, intervendrá en Medea, y te deja su impronta pues también en Edipo, Teorema, la trilogía de la vida, e incluso en películas como Saló están toda su estética anticipada ya por el Evangelio. Precisamente es la sinceridad expresiva de la película, por la sinceridad expresiva de la película, que ésta sufrió los avatares que da también cumplida cuenta José María en su análisis del libro. Y recientemente también me comentó cómo cuando dirigía el Cine Club de Moncada, al que ha hecho alusión Antonio, tuvo bastantes problemas y altercados a la hora de exhibirla. Se exhibió en Buñol con una tensa acogida, pero también se exhibió en Sueca y en un pase a que asistió fascinado, me comentaba, nada menos que Joan Fuster, y que le encantó la película. No todos en ese momento aceptaron un discurso tan radical como planteaba la película, radical en su esencia cinematográfica y en la aproximación siempre respetuosa al mito de Jesús desde la fidelidad, insisto, del texto, porque ninguno de los diálogos, ninguna de las palabras que se pronuncian en la película son originales de Pasolini, todas exclusivamente están extraídas de los textos sagrados. Pasolini permite que en su película se exprese su voz como director en su puesta en escena, pero también la voz de Mateo, el evangelista, el autor del texto, cuya palabra deja libre sin que intervenga más que en la sobria puesta en escena y en una adición, la de los actores, alejada del amaneramiento declamatorio tradicional y habitual en otros films de carácter religioso. Como demuestra José María en su pormenorizado análisis del film, El Evangelio es una película fundamental para entender tanto el universo de su director como la dimensión mítica del personaje de Jesús, que fue posible realizar en aquel momento precisamente por el papado de Juan XXIII, a quien Pasolini le dedicó la película y que el pontífice no pudo ver estrenada porque falleció poco antes de que ésta se exhibiera por primera vez. Por último, el libro de José María es un libro sobrio, preciso, como lo es la película de la que se ocupa, exacto en la mención pormenorizada de las fuentes bíblicas que Pasolini utiliza y que fielmente reproduce en el libro. Y es su lectura, pienso, la mejor manera de adentrarse en el goce estético que el film, todavía hoy, por su rabiosa actualidad, sigue produciendo. Muchas gracias. Ya le paso la palabra. Se sent bé? Sí. Sí. Bé, Toni, el company Toni ja ha dit per què estic jo sí, José María no pot estar, i jo sabia que l'amic Xerta faria una exposició molt, com ha fet, molt extensa de la pel·lícula, de Pasolini, i pense que és difícil afegir alguna cosa al que ell ha dit. Entonces, el que jo he pensat fer és comprar el llibre, el vaig comprar fa 2 o 3 dies, llegir-lo, recordar la pel·lícula, el llibre, és dir, el recorre molt bé tota la pel·lícula, i reflexionar personalment sobre l'impacte que la lectura del llibre ha fet en mi, unes reflexions, diria, filosòfiques i teològiques que jo vaig exposar, i això és el que vaig a fer. Aquesta pel·lícula es forja entre el 1962 i 64.
Però previ, en el 63, hi ha un entramat d'actuacions cinematogràfiques, Xert ha fet referència, que van motivar en Pasolini un desig irracional de realitzar la pel·lícula de l'Evangeli de Sant Mateu. Em referisc a la producció més important d'aquell moment, que fou la pel·lícula Rogopag, de 4 episodis, dirigits ni més ni menys que per Roberto Rossellini I, Godard, Gregoretti. El segon episodi el va realitzar Pasolini i s'anomena La Ricota, requesón en castellà, el brull en valencià, que va resultar ser allò que se sol dir, tota una declaració d'intencions. En aquest episodi anticipa ja una altra mirada, que avantatja el que seria l'Evangeli de Sant Mateu i que ja va generar, pel seu contingut, una tensa polèmica, que tingué com a conseqüència l'obligació per part de Pasolini que presentara una autodefensa judicial en estos termes. Soc anticlericà i no em fa gens de por dir-ho, però sé que en mi hi ha 2000 anys de cristianisme. Estaria boig si negara que aquesta poderosa força està també en mi, si deixara als capellans el monopoli del bé. A més, el segrest d'aquest episodi es va alçar amb l'obligació que incloguera un text en l'inici de la pel·lícula que va ser llegit pel mateix Pasolini i en el qual declarava obligat el següent: res més lluny de la meva intenció que vilipendiar la figura de Crist, que estime profundament. L'episodi del requesón marcava el rodatge d'una producció cinematogràfica on es posa en escena la crucifixió de Crist. En aquest rodatge destaca el personatge que representa el bon lladre, un exemple, i que pertany al món dels proletaris i que és crucificat al costat de Crist. I en una escapada se'n va a comprar un requesó, brull, perquè tenia gana. Quan arriba la seva interpretació en l'escena de la creu, pateix una indigestió que el porta a morir com a conseqüència. Al seu estil apareix allí la pobresa, la marginació que representen la mort de Crist en el Calvari, davant la mirada descurada i blasfema de la burgesia que assisteix al final del rodatge. El mateix Gòlgota, on estava rodant, en realitat era un pujol, una colina, pujol romà, famosa per albergar la marginació. Doncs, a propòsit, va triar Pasolini la versió de Mateu, com s'ha dit, perquè era la més propera, pròxima al poble. Fins llavors, la història sagrada sempre s'havia caracteritzat per representar el més important de la seva història revestit de lo bell, exquisit, perfecte. Però en el requesó es fa una dura crítica que en el llenguatge de Pasolini seria la profanació de lo sagrat i de la identitat catòlica. Una crítica en representar també a Crist com un més. En Pasolini, la concepció de la creença deixa de ser dogmàtica i s'interpreta més en termes de relat i se situa com a resposta a les necessitats i drets humans. Pasolini va triar la versió de Mateu perquè és la més pròxima al poble, en el sentit que estava destinada al poble, tot i ser fidel al seu estil refinat i profund. Com a bon marxista, aquesta concreció quasi nacional i quasi classista dels destinataris de l'obra fa que adquirisca un dens sentit d'esdeveniment popular i que la figura de Crist siga d'allò més grandiosa per la seva concreció.
el Jesús de Pasolini és una persona com nosaltres, no el Redentor que amb la seva sang ens allibera d'un pecat mític i hereditari. En tot cas, és un relat, sí, inspirador, una història incompleta i un constructe religiós, simbòlic i obert. A partir d'ací, uns altres van construir un immens edifici racional des d'aquella filiació divina i que ha donat origen al mite d'un Crist, del Crist de l'Església i als dogmes cristològics. Aquest llenguatge i aquests significats dogmàtics resulten aliens a la filosofia, a la cosmovisió científica i a la cultura d'avui. El propòsit de l'obra, molt notori, tractar a l'aire lliure de desembargar la divinitat de Jesús de la seva identificació amb un ésser suprem i dominant, alliberar Jesús de la seva sacralització com a fill de Déu, encarnat en un jueu de l'espècie Homo sapiens, alliberar el cristianisme presoner d'un sistema cognitiu i obsolet que l'empresona i d'una església amb la seva estructura jeràrquica derivada de la imatge d'un Déu únic i totpoderós. Dins del context sociopolític, cultural del moment, a Pasolini l'inquietava el diàleg molt esperançador que s'estava produint entre marxisme i cristianisme, solament possible per part de l'Església en aquell context del Concili Vaticà II i la presència de Joan XXIII, molt lluny d'aquest context del que avui estem vivint en una enorme involució de l'Església. Alguns parlen que el Vaticà II i Joan XXIII foren l'origen d'aquest esdeveniment. Altres que en l'origen es troba els moviments socials i polítics com el maig del 68 que proclamaven la germanor universal. Jo pense que eren moltes les avingudes en plena coincidència secular, avingudes seculars, artístiques, polítiques, religioses, que confluïen. Aleshores, fins a aquest moment, l'experiència religiosa construïda estava sobre un desdoblament del món, natural, sobrenatural, matèria, cos, sexualitat, ànima. Este desdoblament del món l'experiència religiosa tingué la iniciativa de cedir el relleu a una transcendència més secular, basada en la veneració, en l'amor i la germanor universal. Des d'aquesta nova perspectiva, el Jesús de Pasolini no pertany ja a cap confessió. Jesús de Pasolini pertany a tota la humanitat i participa en les seues avingudes de solidaritat, germanor universal. Aquestes són algunes de les consideracions que he extret després de llegir el llibre de José María, que aconselle per al seu interès, primer per als amants del cinema, com heu exposat molt bé, també per tanta gent que ens mou l'interès que de per si mateix té la figura de Jesús, com també el tema de la religiositat de Pasolini. Abans d'acabar, voldria dir que, com s'haureu adonat, jo m'he centrat molt en la figura de Jesús de Pasolini, però hi ha una qüestió que deixa oberta en una pregunta per després, que jo no vaig a tractar, que és religiós Pasolini? Se pot ser religiós una persona que diga com ell que és ateo, declarat? Quin tipus de religió seria o pot tindre
en este post-teisme que estem manifestant del Jesús post-teista. Una realitat, una religació, perquè la religió és una religació a una realitat transcendent, global, mística, o una religiositat que ha de ser personal, relacional, en persona. Quin lloc té Jesús en aquesta nova religió? És a dir, unes preguntes que jo no plantejo, però que ho deixo com una pregunta. Per a finalitzar, arran de la pel·lícula de Pasolini, em permet manifestar el que personalment més m'ha fet vibrar del compromís vital i intel·lectual de Pasolini. Aleshores, i a propòsit, em ve a la ment citar una imatge exposada pel filòsof alemany de l'Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, el qual diu: quan un es troba en una habitació o sala completament a fosques i necessita orientar-se, pot caminar deambulant per orientar-se mentre espera la llum salvadora. És la imatge, aquesta habitació fosca i oscura, és la imatge de la confusió d'una societat en crisi sociopolítica com la que estem vivint. Una humanitat desconcertada en trànsit cap a noves interpretacions de la realitat. I també una necessària esperança unitària i planetària, secular i posteista. En aquest moment, diu ell, ens diu el filòsof, i en aquesta situació, la millor opció és no esperar una llum que nos vinga, és acostar-se i anar tocant les parets, els marges, per orientar-se. Aquesta és la interpretació que ve a bé fer de la trajectòria intel·lectual, vital i religiosa de Pasolini. La complexitat de la seva obra està relacionada amb la grandesa de la seva vida. Sempre va estar en els marges, en les afores, en els suburbis, tocant les parets més frontaneres. Víctima de ser un home públic, intel·lectual marxista heterodox, ateu, religiós, homosexual i fins i tot la seva mort tràgica i envoltada d'escàndal i d'incertesa. De Pasolini com de Jesús, jo diria, es podria dir, en paraules del cantautor com epitafi: con los pobres y marginados de la tierra quiero yo mi suerte echar. Ja està. Molt bé. Ho han abordat, és a dir, no ens han traçat en el temps. És a dir, no ens hem allargat en els parlaments, per tant, han donat temps a que acaben i comença la paraula, la teniu els demés ara. No paraules per preguntar, sinó perquè vosaltres igualment pugueu expressar els vostres sentiments i les vostres impressions. Quan vaig estar estudiant en Barcelona, vaig tindre la possibilitat de conèixer l'actor que fa de Jesús, Enrique Igazoki, i em va invitar a anar a una xerrada, no me digué de qui ni de quan. Després de 2 o 3 contactes es varen veure en un sòtan de la Facultat de Medicina de Barcelona. I allí eren uns 15 o 20 persones i apareix Pasolini. Allí apareix i ens parla de la pel·lícula, perquè era el moment de la pel·lícula. I a mi se quedaren gravades de tot el que digué que la lectura de l'Evangeli va ser impulsada per un moment de crisi personal,
que en el mateix moment va veure la pel·lícula, es va imaginar la pel·lícula, però decidí deixar-la estar. Per què? Ell digué, perquè la part més fonamental de l'Evangeli era la filiació divina de Crist. Crist sent fill de Déu. I això ell no s'ho creia. I per tant li pareixia una irresponsabilitat transmetre una pel·lícula en la que la idea fonamental del text no era... ell no se la creia. Però que decidí fer-la després de veure a un personatge que regia l'Església, Joan 23, obert a altres fora del pensament de l'anterior papa, i això li va pensar que, tot i la contradicció de portar una pel·lícula i un text en el que el protagonista és sent fill de Déu, però ell això no ho creu, va pensar que podia fer-ho com a homenatge a Joan 23, que és tal com ix en els títols de crèdit de la pel·lícula. I després, i acabe, us contaré una anècdota perquè vegeu la reacció a aquesta pel·lícula que va produir en els anys 64-65. El retorn del meu poble, un paisà de Gramaja, va aconsellar als pares d'uns amics que no deixaren anar el fill a veure aquesta pel·lícula. No podia ser això de veure la Mare de Déu grossa, la Mare de Déu a punt de parir. Això no es podia veure. I un Jesús en el monyo d'espet. Això que volia. Per a que vegeu que el rebuig a les pel·lícules podien tindre molts matisos, fins i tot estos. Bé, res més. Algun altre? Josep Maria en el llibre conta que quan Pasolini estava buscant el personatge que anava a representar a Jesús, li preocupava, en fi, no trobava i tal. I quan este xicot va anar a preguntar-li no sé què, va dir, ja tinc el Jesús que tal i qual, ha entrat per la porta. I va ser el xaval este que pareixia... Estudiava econòmiques. Sí, era català, sí. A veure quin altre... Hola, buenas. Yo soy José María Monzó, soy hijo de José María Monzó, el autor. Quería agradeceros de su parte que estéis aquí. Para él hubiese sido muy importante estar aquí, pero las circunstancias, la semana pasada le llamaron que tenía que operarse ayer. Una operación que tenía que haber sido en abril, pero mira, las cosas vienen así y la verdad es que yo quería un poco vivir mi experiencia desde hijo de lo importante que ha sido esta película para él. El proyecto del libro es un proyecto de hace muchos años, pero en su vida esta película ha sido muy importante. Yo cuando éramos niños, yo tengo 2 hermanos más, a mi padre le gustaba de vez en cuando reunirnos a los hermanos y ponernos una película. Yo me acuerdo de adolescente de haber visto la película de La Pasión y cómo mi padre remarcaba como lo importante que era la película, porque mostraba a un Jesús humano, como una persona que no pertenece al ámbito de la Iglesia, una persona comunista, una persona de ideas alejadas al canon eclesiástico, como una persona así hace una película tan cercana a la figura de Jesús. Cómo nos hacía ver mi padre, cómo nos hacía reflexionar de la importancia de personas, de actores que son personas que podríamos encontrar por la calle
personas reales, no muy alejadas de la imagen que puedes ver en películas donde el personaje de Jesús parece que no haya pisado un charco, ¿no? Y cómo nos contaba mi padre cómo Pasolini descubre el texto y cómo esa importancia del texto y cómo quiere reflejarlo en la película lo más realista, con personas humildes que podíamos encontrarnos en cualquier lugar, en cualquier pueblo. Y cómo detrás de esas personas existe un mensaje tan profundo, tan humanista, ¿no? Y para mí eso nos lo transmitía de adolescentes a mí y a mis hermanos. Y para él este proyecto ha sido un proyecto, ha tenido otros proyectos como Odred, otros proyectos, pero este es un proyecto de muchos años que para él tenía mucha ilusión de finalizarlo y nada, y agradeceros que estéis aquí. Gracias. Bien, molt bé. Jo he de dir, abans de donar la paraula, que abans de començar, mitja hora abans de començar, jo he parlat amb Josep Maria. Ha eixit molt bé de l'operació, està un poc trencallós i això, però que ha eixit bé. Per tant, és dir, nosaltres lamentem que no estigui així, però en cert modo ens alegrem de que l'operació ha sigut un èxit. Paco. Con los años uno se hace escéptico de las palabras. Yo no me atrevería a decir de alguien que no es religioso, no me atrevería, porque después de ver la sensibilidad de Pasolini, ¿no? Sí, esto es pura religiosidad, pero quizás hay personas que no lo saben ver o hay... Yo me acuerdo sobre esto que por la época de la película, que era un poco después, alguien me lo podrá decir, una película que es para mí muy buena película y que me atrevo a recomendar, es Cowboy de Medianoche. Esa película fue catalogada como cine X y todos sabemos el miedo que tiene Almodóvar de que en América le pongan una X porque supone que va a tener un circuito. Es la única película que se ha catalogado como pornográfica que ha tenido un Oscar. Creo que es la única. Si alguien me dice otra, me alegraré. Para mí es un canto a la amistad, a lo más sublime, pero hubo personas que vieron pornografía ahí. Entonces, no me extraña que vean cosas de Pasolini en esa sensibilidad con que firma, deja hablar el Evangelio habla. Y entonces nosotros con unas imágenes tan cercanas nos vamos penetrando de un mensaje que de puro repetido ya no nos decía nada, pero él fue capaz de explicarlo, de decirlo con palabras nuevas, y ha quedado, y está ahí, en una película de los 60, 64, parece que se ha dicho, ahí está la película, pues resumando actualidad, una gran película, religiosa por donde sea. Si al fin y al cabo la religiosidad, pues Jesús nos resume así: tuve hambre y me disteis de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve triste y me consolaste. Para mí, donde está esto, está la religiosidad. Y donde hay boato, pues yo no diré nada, porque yo no soy nadie para decir nada, simplemente diré, no me gusta. A veure, no vull comentar, jo simplement heu comentat el període de Pasolini, el seu temps, la Iglesia en aquell moment, el Partit Comunista en Itàlia, tot aquest context i la pel·lícula, fruit de tot aquest temps. Simplement ara compare amb Mel Gibson La Pasión de Cristo, una pel·lícula gore, terrible, nefasta, y aplaudida por Juan Pablo II. La diferència en el temps, en l'estètica, la figura de Pasolini i la figura d'una persona d'extrema dreta, que és
Mel Gibson. Simplemente como una reflexión. Sí, José María hace un repaso en el libro de todas las películas que han abordado la figura de Cristo. Y también menciona la película, incluso la tilda de antisemita en determinados momentos. La película de Gibson no tiene ningún aprecio por la película. Sí que nombra dos películas en donde la religiosidad está muy presente. Una es Ordet, de la que ya había él hecho una guía, y la otra Nazarín, de Buñuel. También es una película que cita y que, aunque no, claro, el libro no está dedicado a Nazarín, pero el comentario es muy sugerente precisamente de los rumbos, como une a Dreyer, que era un protestante y que en Ordet realiza también una película con un milagro y una figura de Cristo que aparece también es un texto muy, muy interesante, el de José María, y después cómo lo vincula con la austeridad con la que Pasolini trata la figura de Cristo. Y por cierto, comentándolo también recuerda que al actor que interpretaba de Jesucristo, cuando volvió a España, la policía franquista le retiró el pasaporte por haber participado en la película de Pasolini. Es una anécdota bastante significativa del periodo. Algun comentari més per a... Simplement, aquesta pel·lícula en Espanya la van permitir, crec que de moment no. No, si va estar permitida en Espanya quan va van eixir acabar la pel·lícula. I crec que després la van... Però no sé si en aquest moment, si sabeu... ¿Se va a tardar a entrar a España? Yo creo que no tardó demasiado, porque José María la exhibió en los circuitos antes de que se exhibiera en cine. Probablemente no tendría demasiada buena acogida, pero él sí que reproduce al final del libro toda una serie de críticas del 65, cuando oficialmente se estrena. Se rueda en el 64, el estreno en Italia en el 64, pero sí llegó a estrenarse y reproduce incluso críticas muy, muy, muy acerbas contra la película, pero también algunas que, pese a los peros que presentan, sí que han visto con cierta inteligencia la novedad que suponía el texto de Pasolini. El capítulo final está dedicado con extensas críticas de los años del 65, 66, donde recoge un poco el eco y la controversia que en ese momento suscitó, pero en su momento sí siguió. También recuerda que en el 2014 fue considerada por el Observatorio Romano como la mejor película que reflejaba la vida y la figura de Cristo, ahí en las antípodas de la película de Mel Gibson y como reflejo del nuevo papado que actualmente está en el Vaticano. Saps, en l'esquerra i en la dreta. No, jo no sé, és una idea per la col·lecció. En qualsevol, ara normalment és molt fàcil reproduir DVDs, pel·lícules. En la mateixa col·lecció, si ara estiguera un DVD de la Passió, seria una meravella. Fàcil tècnicament sí que és, però... És una idea. Una bona idea. Sí, lo estuvimos estudiando, pero hay que pedir licencias y está complicado. Desde luego, al llegir el llibre de Josep Maria, a mi m'ha fet ganes de tornar-la a veure i l'he vista 2 voltes. Però és això, ara anem per a veure-la. Això, ara quan es posa bo ell, si la pot aconseguir, ens farà un passe per als amics, als contertulis.
Algun altre comentari? Anem molt bé de temps, cosa que en alguna ocasió m'ho han passat. Bé, doncs, si voleu, donem per acabat l'acte. Esperem que en alguna altra ocasió presentarem algun altre llibre i vos invitarem també a assistir. Gràcies per la vostra assistència. Gràcies.